¿Cuántos creen que tenemos un Dios poderoso? Amén. Denle un aplauso al Señor. Damos gloria a Dios por la música, por los músicos, muchachos. Dios la bendiga. Gracias por su servicio. Los niños por acá, los más pequeños pueden ir a la sala de niños, los más pequeños, y los preadolescentes pueden subir por allá por la escala. Antes de comenzar, me gustaría preguntar, ¿quiénes nos visitan por primera vez? Levante su mano, por favor. ¿Algún visitante? Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Vamos a darle un fuerte aplauso. Excelente. Bienvenidos a nuestra familia iglesia. Somos una gran familia en la fe que amamos a Dios y a las personas. Qué bueno que podemos cantarle al Señor, podemos adorarle, porque eso es lo que hacemos, pero también podemos meditar en la palabra. Y me gustaría que usted sacara su bloc de notas, físico o digital, su Biblia, y esté preparado porque vamos a comenzar una nueva serie. ¿Cuántos fueron bendecidos con la serie pasada? Identidad. Soy un hijo de Dios, ¿verdad? Creo que reforzamos eso, aprendimos eso, que somos hijos de Dios y fuimos hechos, creados para la alabanza de su gloria. Repartimos, dimos imanes para el refri. Yo no sé quién no tiene. ¿Quién no tiene imanes para el refri? Hay unos cuantos, ¿verdad? Creo que quedaron de la semana pasada. Así que pregunte por ello. Si no, podemos mandar a hacer más para que usted tenga allí su recordatorio de quién es en el Señor. Muy bien, vamos a ver un video de una persona que es de acá de nuestra iglesia. Y ella va a contar brevemente cómo fue acompañada cuando creyó en Cristo. Todos los que estamos acá, de una u otra manera, hemos sido acompañados, ojalá, por una persona cuando creímos en Cristo. Entonces vamos a ver el video. Bueno, para mí el discipulado fue un tiempo muy importante en mi vida como cristiana. Hace muchos años que acepté al Señor. Mi nombre es Nadiuska y este es parte de mi testimonio. Bueno, conocí al Señor hace muchos años, cuando tenía apenas 16 años de edad. Y estaba pasando por un proceso bastante fuerte en mi familia, en un proceso de separación de mis padres. Y fue cuando conocí a una persona que nos habló a mi mamá y a mí del Señor, nos predicó. Y ahí fue donde empezó todo, ¿no? Esa revolución, ese cambiar de cultura que venimos del mundo, porque yo no tengo familia cristiana, no vengo de una familia que conozca la palabra. Y realmente empecé a conocer y a andar en el Señor desde cero. Y para mí fue muy importante, pues, ese acompañamiento de esta persona que nos predicó. En mi caso, fue la misma persona que nos predicó a mi mamá y a mí. Ella se llama Susana. Hasta hoy en día mantengo contacto con ella. Y fue todo un proceso, ¿no? Porque yo no sabía quién era Dios, no sabía quién era Cristo y tenía demasiadas dudas. Y recuerdo que en ese momento me hacía tantas preguntas que siempre la contactaba a ella y le decía: Susana, necesito que me ayudes con esto, necesito que me digas qué significa esto, porque yo leía la palabra y no entendía nada. Entonces ella, con mucho amor y mucho cariño, me explicaba algunas cosas. Y también me llegó a decir una frase que para mí, yo creo que marcó mi vida como cristiana, y era que ella siempre me decía: Nadie, pregúntale al Espíritu Santo. Y yo decía: Dios mío, ¿cómo es eso? Y indagando, escudriñando la palabra, años después es que entiendo esa frase que marcó mi vida. Y quería compartir con ustedes este versículo que luego de muchos años lo entendí, que sale en Juan 14:26 y dice: Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. Y
lo más importante creo es que debemos estar dispuestos a ser enseñados y quizás también en alguna oportunidad poder también tener esa posibilidad de también enseñar a otros y cumplir con lo que Dios dice en sus palabras de ir y hacer discípulos. Hoy le doy gracias al Señor primeramente por haberme alcanzado con su misericordia y por haber puesto esa persona, mi amiga Susana, que estuvo siempre dispuesta a predicarme, a enseñarme y sobre todo a discipularme. Por eso le doy gracias, porque hoy por hoy puedo decir que conozco a Cristo. Excelente, ¿verdad? Un aplauso al Señor. Muy bien, damos gracias al Señor por ese testimonio de vida. Pregunto, ¿cuántos han sido acompañados cuando fueron nuevos creyentes? Ok, algunos, quizás otros no. Pero precisamente vamos a hablar acerca de eso, discipulado. Y así se llama nuestra serie, Discípulos de Cristo. Dígale que está a su lado, discípulos de Cristo. Ahora pregúntale, ¿eres un discípulo de Cristo? Yo sé que este término discípulo lo conocemos aparentemente a profundidad, pero vamos a hablar acerca del discipulado y de lo que es la gran comisión, que muchos a veces lamentablemente la vemos como la gran omisión, no la hacemos. Es una gran misión que Jesucristo ha dejado a la iglesia y lamentablemente en muchas iglesias no se da. Entonces anote allí discipulado o discípulos de Cristo. Vaya por favor a Mateo capítulo 28. En Mateo capítulo 28 vemos el capítulo final de este evangelio y al principio va a encontrar la resurrección de Cristo, que es el acto más poderoso, aunque todos son poderosos, pero significativo para nosotros. Cristo venció la muerte, ¿verdad? Fue levantado de los muertos, está a la diestra de Dios Padre y en algún momento viene por nosotros. ¿Cuántos le esperan? Amén, ¿verdad? Entonces vemos después un informe de la guardia. Recuerden que el Imperio Romano puso guardias para custodiar la tumba de Jesucristo. Después dijeron a los romanos que supuestamente el cuerpo fue robado y Jesucristo se le aparece a los discípulos y les da una gran comisión, que yo sé que la mayoría lo sabe, pero vamos a ver algunos detalles acerca de esta gran misión. ¿Les parece? Vamos a leer algunos versículos y luego los vamos a analizar poco a poco. Miren lo que aconteció en el versículo 16 del capítulo 28. Dice la palabra: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús le había señalado. Habían encontrado o habían indicado un lugar de encuentro, que era a Galilea, un monte. Cuando lo vieron, dice la palabra, lo adoraron, pero algunos dudaron. ¿Quiénes estaban allí según la palabra, según lo que hemos leído? ¿Cuántos? 11. ¿Y los discípulos qué habían visto de Jesús? Muchas cosas, ¿verdad que sí? Yo creo que uno de las señales y milagros más poderosas fue la resurrección de Lázaro. ¿Usted se imagina ver una tumba donde las hermanas lloraban y decían: Señor, ya hiede? ¿Usted se imagina cuando abrieron esa tumba el olor que salió de allí? ¿Quiénes han tenido la oportunidad de oler un cuerpo de 3 o 4 días en descomposición? Pocas personas. Yo tuve la oportunidad. Hermanos, les puedo mencionar que el olor se percibe a cuadras. Yo pude ver un cadáver de 4 o 5 días en estado de descomposición. Íbamos a 1,5 cuadras, 100 metros, 150 metros y ya no se podía casi que ni respirar. Imagínense el hedor y el estado de descomposición que podía estar Lázaro, aunque fue preparado. Nuestro cuerpo, nuestro bello cuerpo, ese que cuidamos tanto, ¿verdad? Lamentablemente se lo van a comer ¿qué? Los gusanos. Es alimento para los gusanos. Pero el Señor hizo un milagro, ese Señor milagroso que nosotros le cantamos, resucitó a Lázaro. Y los 11 estaban allí.
Ahora el Señor resucita, Él les dijo, voy a resucitar, se le aparece a ellos, algunos adoraron y otros ¿qué? Dudaron. Es lamentable, pero los discípulos, siempre hay unos que adoran y otros que dudan. Acercándose a Jesús le dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y con esa autoridad les dijo, vayan pues y hagan discípulos del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Verdad bíblica? La gran misión de la iglesia es hacer discípulos de todas las naciones. Uno de los conflictos, y lo desarrollamos en la serie pasada, es la gran pregunta, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Si usted aún tiene dudas de quién es en el Señor y carece de propósito, tómese de este propósito. Si usted me dice, pastor, yo no sé para qué estoy aquí en la tierra, aquí está su misión, mire, escríbala. Ponga un cartel en su casa y ponga una declaración así, debo hacer discípulos de todas las naciones. ¿Cuántos de los que estaban acá no sabían que eran misioneros? De los venezolanos que estamos acá. ¿Usted sabía que era misionero? No. Sí, unos dicen que sí. El hecho de salir de la nación y predicarles a otros nos convierte ¿en qué? En misioneros. Nosotros, los que estamos acá, ni sabíamos que íbamos a ser misioneros. ¿Qué le parece? Por eso los planes del Señor son más grandes que los nuestros. Y he dicho en muchas oportunidades, y Dios nos dice nuevamente, que a los venezolanos, que Dios los sacó de Venezuela, no los sacó para tener bienestar, para tener una mejor educación, una mejor calidad de vida. Los sacó o nos sacó para que fuésemos ¿qué? Sal, luz, para que hiciéramos discípulos de todas las naciones. Ahora usted en Japón quita una piedra y sale un venezolano. En todos los rincones. Eso parece gracioso, hermano. Pero estamos regados en todo el mundo. Unos con buena fama y unos con mala fama. Unos adoradores y unos que dudan. Es lamentable, ¿verdad? Ahora, en estos versículos que hemos leído encontramos un proceso de discipulado. Y eso es lo que vamos a desarrollar en esta serie. A la lectura rápida vemos un proceso. Dice, vayan y hagan discípulos. Lo primero que van a ver allí es, vayan a discípulos, bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y después, ¿qué dice? Enseñándoles a que guarden, enseñándoles todo lo que yo les he enseñado, enseñándoles a obedecer la palabra de Dios. De eso va a tratar esta serie. Y vamos a ir punto a punto profundizando para que nosotros podamos cumplir esa gran misión. Una definición sencilla de discípulo es un aprendiz, un alumno, uno que sigue la enseñanza de otro. Por ejemplo, los discípulos de Juan. ¿Quién más tenía discípulos? Aparte de Juan y Jesús. ¿Quién más en la Biblia? Ya lo nombré, Juan el Bautista y Jesús. ¿Quién más? Elías tenía discípulos. ¿Los fariseos no tenían discípulos? Sí tenían. Pablo también tenía discípulos. Y podemos ver a Moisés también como tenía discípulos. Muchos líderes y hombres que Dios levantó tenían que sus discípulos, que eran aprendiz, alumnos, estudiantes. ¿Y qué hacían? Seguían ¿qué? Las enseñanzas de esa persona. Cuando pensemos en discípulos, pensemos en un aprendiz que sigue las enseñanzas de otra persona. Hoy vamos a desarrollar el tema, es necesario predicar. Dígale que está a su lado, es necesario predicar. Vamos a ver solamente 2 puntos. Y el primer punto es, hay que movilizarse. Hay que moverse. Yo voy a rogar que se pongan de pie. Pónganse de pie, por favor. Muchas gracias. Los voy a incomodar un poquito. Ahora siéntese. Se van a quedar así. Hay que moverse. ¿Usted sabía que yo casi que tengo grabados los puestos a donde van las personas? Yo cada vez que miro aquí, está la hermana Lucy. Frederick también está allá.
Tenemos una fijación, ¿verdad?, con los puestos. Y cuando llegamos a la iglesia y nuestro puesto está ocupado, qué lástima, dice uno. No nos ponemos molestos, ¿verdad? Porque no nos podemos molestar, pero decimos qué lástima. Porque ese es el puesto de la unción. Nada, mentira. Tenemos una fijación y nos cuesta movernos. ¿A quién le gustan los cambios? Seguro. Los cambios incomodan. Los cambios traen resistencia. Cuando nos dicen, bueno, hasta aquí llegó su trabajo, está despedido, es un cambio, ¿verdad que sí? Que a veces no esperamos, ¿y qué? ¿Qué? Un cambio es un diagnóstico. Tienes esta enfermedad, es un cambio radical. Sé que nos gustan algunos cambios positivos. A partir de ahora eres gerente. Ese sí, gloria a Dios. Aleluya. Pero hay cambios en nuestras vidas. Y el Señor nos dice en su palabra, versículo 19, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. En el versículo 15 de Marcos 16, un evangelio paralelo, otro observador, otro discípulo, dice la palabra, y les dijo, vayan por todo el mundo, ¿y qué? Y prediquen el evangelio a toda criatura. Este término criatura es importante porque todos son criaturas, todos son creación de Dios. Pero ¿quiénes son hijos de Dios? Los que han creído y han recibido a Jesucristo. Juan 1:12. No se vaya a poner a discutir con algunas personas que dicen, yo soy un hijo de Dios. Usted no es hijo de Dios. No se ponga así. Si dice esa persona que es hijo de Dios, pero no cree en el Señor, ni recibe a Jesucristo, no es un hijo de Dios. Es una criatura. Fue creado por Dios. Pero pasamos a ser hijos de Dios cuando recibimos y creemos en el Señor Jesucristo. Y esa es nuestra identidad. ¿Estamos claros, iglesia? Entonces la palabra dice, vayan. Y dice el mandato, el término original es un mandato de moverse. Hay que moverse, iglesia. Y los discípulos no querían moverse. Cuando el Señor se presenta, Él está resucitado y les da esta gran misión. Dice, vayan por todo el mundo. Y ellos no querían salir de su comodidad. No querían salir de Jerusalén. Tuvo que venir la persecución para que ellos pudieran salir. A veces Dios manda persecuciones, problemas, hambres, quiebres, para que nos podamos mover. ¿Dónde nos deberíamos mover según estos versículos? Todas las naciones, en todo el mundo. ¿Verdad bíblica? La iglesia, los creyentes de Jesús. Lo primero que debemos hacer para ser discípulos, aprendices, seguidores, es movernos, movilizarnos. Hay que ir hacia las personas. No está mal invitar a personas para la iglesia, no está mal. Pero es necesario que nosotros nos podamos mover. Es más cómodo traerlos, ¿verdad que sí? Te invito a la iglesia, nos vemos en la iglesia. San Francisco 6:18. Nos vemos allá. Está bien, no está mal, no es pecado. Pero el mandato es movernos hacia ellos. Mire lo que dice un versículo que sabemos todos. Juan 3:16. ¿Qué dice la palabra? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Analicemos rápidamente algunas cosas. Primero fue el gran amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién amó Dios? Al mundo. A todas las personas. Y por ese amor que dice, envió a su Hijo unigénito, entregó por amor, lo envió. Jesucristo era hombre, pero también era Dios y fue enviado a la tierra. Vivió como cualquiera de nosotros y anduvo entre nosotros. Pero la gente, lamentablemente, de ese tiempo amó más las tinieblas que la luz. Pero es un principio que Dios ha hecho. Dios envió a su Hijo. En el versículo 18 de Juan 17, Jesús estaba vivo y estaba orando al Padre. Él estaba rindiendo cuentas. Y dice la palabra en el versículo 18, como tú me enviaste al mundo,
yo también los he enviado al mundo. Y decía en otros versículos, no te pido que los quites del mundo, sino que ¿qué? Que los guardes del mal. Y nosotros debemos estar entre el mundo. Por eso somos sal y luz del mundo. En Juan 20:20 dice la palabra, y diciendo esto, les mostró las manos y el costado, ya había resucitado. Entonces los discípulos se regocijaron al verlo. Jesús era un personaje increíble. Si ustedes ven los versículos anteriores, Él se aparece en medio de ellos y le dice, paz a ustedes. Y la gente se espantaba. Imaginemos que yo diga, hagamos una rueda. Y aparece el Señor en medio de nosotros. Algunos adoraban, pero otros se espantaban. Jesús hacía esos actos de apariciones y yo creo que en algún momento se tuvo que reír de la cara de ellos. Paz a ustedes. Y en el versículo 1 Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. En otras palabras, se los dijo en vida que los enviaba al mundo, se los dijo después resucitado y Él dio ejemplo de eso. Les voy a poner una tabla, no sé si se va a ver muy bien, pero aquí están los lugares, no son todos, pero por lo menos al menos puse 30 lugares de los cuales Jesucristo se movió. Y están en orden alfabético. Por ahí está Belén, que conocemos, Cesarea, Caná, Capernaum, Emaús, Jericó, Jerusalén, Cedrón, Monte Hermón y muchos más. Y podemos ver en los evangelios que Él decía, me es necesario pasar por esta ciudad. Y Él se movía. ¿Y cómo se movía, iglesia? Caminando, ¿verdad? Caminando. Y no tenía unas zapatillas de esas de marca, sino que tenía unas sandalias, ¿verdad? ¿Cómo eran esas sandalias? Abiertas, eran precarias para ese momento, no tenían una cámara de aire así. Nosotros buscamos los zapatos con cámara de aire para que sea más cómodo. Y aún así, nuestros pies no son hermosos. ¿Quiénes tienen los pies hermosos? Yo los levanto porque yo he trabajado mi autoestima, pero no es que los tenga lindos. La palabra dice, hermosos son los pies de los que llevan la paz. Los míos son hermosos. Los que llevan el evangelio tienen unos pies hermosos. Si usted ha sufrido de bullying por los pies, póngase a predicar. Para que usted mismo diga, tengo unos pies hermosos. Sí, los pies de Jesucristo, los pies de los apóstoles eran hermosos. Porque anunciaban el evangelio del Señor. Ahí podemos ver y tenemos todas las citas de cada uno de esos lugares que Él visitó. En Lucas 19:1 dice la palabra, cuando Jesús entró en Jericó, pasaba por la ciudad. ¿Con qué personaje tuvo un encuentro en Jericó? ¿Con la mujer samaritana? Busque Lucas 19:1. Y me van a decir, ¿con qué personaje tuvo un encuentro que le dijo, es necesario que yo pose en tu casa, que yo me quede en tu casa? Zaqueo. Era un hombre pequeño de estatura que quería ver a Jesucristo. ¿Y qué hizo? Se montó un árbol. Y cuando estaba allá arriba, el Señor le dijo, Zaqueo, baja, porque es necesario que yo me quede en tu casa. Cada lugar que Jesucristo pasaba no era de casualidad, era una misión. Jesús andaba ¿en qué? En misión. Y se encontró con hombres, con mujeres, desvió los cursos porque tenían un encuentro con esas personas. Y con las personas, o la mayoría de personas con que tenía ese encuentro, cambiaban sus vidas. Porque conocían al Hijo del Señor. ¿Verdad bíblica? Dios envió a Jesús, Jesús envió a sus discípulos, por lo tanto, a nosotros, ¿a dónde estamos yendo, iglesia? Hoy día, reflexionemos en esto. ¿A dónde nos estamos moviendo? ¿Cuál es nuestra rutina? Digo esto con tristeza porque no nos esté pasando a la mayoría. Voy al trabajo, pero las personas dicen, bueno, yo me levanto temprano, tomo el desayuno,
voy al trabajo, trabajo todo el día, salgo muy tarde, llego a la casa, duermo, descanso. Al otro día me levanto, tomo desayuno, voy al trabajo, trabajo todo el día, llego a la casa tarde, duermo. Al otro día, y así. ¿Y su vida es qué? Trabajo, 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 come para trabajar, vive para trabajar, paga las cuentas, ¿para qué? Para trabajar. ¿Y su motivación es qué? Trabajar. ¿Y está motivado? No. Qué triste una vida así, ¿verdad que sí? Somos como unos esclavos. ¿Por qué? Porque damos nuestra vida, no el tiempo. Damos nuestra vida por unos pesos. Y el Señor nos rescató del pecado, compró nuestra vida para que seamos que discípulos de Él. Ahora, mucho más triste es cuando yo le digo, ok, usted pasa gran parte de su vida en el trabajo, está muy bien. ¿Y cómo es su trabajo? Ni me hable de él, pastor. Usted conociera a mi jefe. ¿Está orando por ellos? Sí. Me contenta. ¿Para que se entregue? No, para que el Señor se los lleve. Y sienten como una ira por los jefes. ¿Y qué tal tus compañeros de trabajo? Peores. Son unas víboras. Me tienen envidia. Y hablo con muchas personas y es la misma historia. O sea, que tenemos a un cristiano, un hijo de Dios, con una identidad bien marcada, en un trabajo que no quiere, que odia, pero que lo necesita. Yo no voy a preguntar cuántos se identifican con eso. Pero si Dios te envió un trabajo y pasas gran parte de tu trabajo allá, ¿qué deberías hacer en tu trabajo entonces? Hacer discípulos. Más que hacer clientes, hacer discípulos. Tenemos que cumplir con un rol de trabajador, sí, pero podemos hacer discípulos. Pero yo he marcado la diferencia en los trabajos. Al principio no lo aceptan a uno porque uno es como extraño y tienen razón, porque uno es hijo de Dios, uno es diferente. Cuando todos llegan tarde, uno llega temprano. Cuando todos dicen mentiras, uno dice la verdad. Cuando todos rinden a medias, uno rinde una milla extra. Esa es la diferencia. Cuando nadie ora por los alimentos, uno se levanta y ora por los alimentos. Y después te dicen, pastor, ore por los alimentos. Pastor, en la 11 hablamos para que me dé un consejo. Pastor, ¿qué libro me recomienda? Y yo les he dicho que el Señor me convirtió pastor, sin ser pastor, de todos los trabajos. En todos los trabajos yo era el pastor. En todo. Y les he contado también que yo hubo una situación tan crítica en mi familia y en Venezuela, que yo era profesor universitario de la UCB y ganaba $3 y tenía 2 uniformes, de profesor y tenía un uniforme de taxista. Yo salía de la universidad de dar clases de estadística y después era taxista en una línea organizada, porque no era taxista ilegal. Eso es ser taxista ilegal, es pecado. Y en mi línea de taxista, ¿cómo me llamaban? Pastor. Pastor, ore para que los clientes lleguen. Oren para que nos vaya bien. Y también les conté que unos babalaos se metieron a la línea. Y a ellos les encantaba cuando coincidíamos el pastor y los babalaos. Y adivinen quién salían corriendo. Los babalaos perdían el turno. Se iban. Porque llegaba ¿qué? Sal y luz. Y donde la luz llega, las tinieblas huyen. Y usted y yo somos sal y luz. Por lo tanto, si su jefe está contra usted, ore por su jefe. Dígale al jefe, usted necesita de Cristo. Dígale al jefe, usted quiere que esta empresa sea próspera. Entregue su vida a Cristo y las finanzas de esta empresa a Cristo y va a ver cómo va a ser prosperado. Quiere convertir esto en prosperidad, en éxito. El jefe de esta empresa tiene que ser Cristo.
Pero para hablar de esa manera, usted tiene que estar dispuesto a reconocer su autoridad, saber quién es Cristo y saber que usted tiene que ser discípulo en esa empresa. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? ¿A dónde podemos movernos entonces? A nuestra familia. Cuando vayamos a la familia, no solamente vayamos a saber cómo está la familia, que es importante saber, preguntarles cómo están. Pero si nos dicen que están angustiados, ¿qué deberíamos hacer por nuestra familia? Orar por ellos. A los venezolanos que están acá y alrededor del mundo tienen una preocupación ahorita. Y están, pastor, ¿qué va a pasar? Yo no sé qué va a pasar. Pero de una cosa estoy seguro. Dios tiene el control. Y quien va a restaurar a Venezuela, quien va a levantar a Venezuela, no es un partido político, no es un hombre, no es una mujer, es Dios. Y mientras nuestra confianza no esté en el Señor no va a hacer cambio. Lo lamentable de esto es que las personas confían en las personas y debemos confiar en el Señor. Si nuestra familia está angustiada, háblele de Cristo. Si en el trabajo están angustiados, háblele de Cristo. Si los vecinos están angustiados, movámonos a los vecinos y hablemos ¿qué? De Cristo. Tenemos que movernos. Hay que ir, hay que moverse. Punto número 2. Solamente vamos a atender 2 puntos. Hay que predicar el Evangelio. Dice el versículo 15, que ya lo leímos, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Vamos a leer esta afirmación que va a estar 3 veces y la vamos a leer con una buena entonación. Vamos a leerlo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Hay que predicar el Evangelio. Hay que predicar el Evangelio. Hay que predicar el Evangelio. ¿Qué hay que predicar? El Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Jesucristo puede salvarnos. Jesucristo pagó el precio. Jesucristo vino a rescatarnos. Jesucristo es el camino que nos lleva al Padre. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. En Jesucristo hay salvación. Esa es la buena noticia. La palabra y el mismo Jesús dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Aquí tengo una afirmación y vamos a reflexionar un poco en eso. Hay muchas iglesias que no predican el Evangelio. No predican la palabra de Dios, ni siquiera predican. Y cuando hago esta afirmación, esto lo digo yo, que es fuerte, es porque es así. He visitado iglesias, he visto iglesias online, y aunque está una persona como yo hablando, no está predicando. Porque ¿saben qué es predicar? Es un discurso religioso. La predicación es un discurso basado en la palabra de Dios. Si una persona, aunque se llame pastor y esté detrás de un púlpito, un atril, y no predica la palabra, no menciona ningún versículo, ni lo desarrolla, no se puede llamar predicación. Y por eso en muchas iglesias, lamentablemente, conferencia. Porque le pueden llamar conferencia, pero si predican la palabra, es una predicación, es un sermón. Y Jesucristo no daba conferencia. Jesucristo tenía ¿qué? Sermones. Predicaba, y la predicación viene de ¿qué? De pregonar. ¿Y qué es un pregonador? Un heraldo, uno que da noticias. Uno que dice extra, extra. Ese es un pregonero. Y Jesucristo hizo eso. Juan hizo eso. Pablo hizo eso. Se paró en las multitudes y pregonó la buena noticia. Nosotros somos heraldos, anunciadores del Evangelio. Yo no estoy acá para motivarlos a ustedes, iglesia. Ahora, que las palabras los motiven, gloria a Dios, porque la palabra hace eso. Pero yo no soy un motivador, yo soy un predicador de la palabra. Miren otra versión. Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia de salvación a toda la gente. Cuando nosotros salgamos, ¿qué debemos anunciar? La buena noticia de salvación.
Más que decir usted va a tener éxito, usted va a tener propósito de vida, que sí lo va a tener, tenemos que anunciar es a Jesucristo. Porque Jesucristo es suficiente, Jesucristo es nuestro centro. Jesucristo es nuestra base, nuestra razón de ser y de existir. Miren cómo comenzó Jesucristo su ministerio. Después que él anduvo, seleccionó a sus 11 discípulos, fue bautizado, pasó por el desierto, fue tentado. Sus primeras predicaciones, si usted se pone a buscar en la Biblia, dice, por ejemplo, en Marcos 1:14, dice, después de que encarcelaron a Juan, Jesús fue a Galilea, fíjense cómo se movió, y comenzó a anunciar ¿qué? La buena noticia de parte de Dios. ¿Qué anunciaba? La buena noticia de parte de Dios, el evangelio. Y por eso no se ofenda cuando usted le dice, ¿usted es evangélico? Que le dicen, ¿usted es evangélico? Sí. Y dígale a mucha honra, somos evangélicos, porque somos anunciadores ¿de qué? De la buena noticia. Versículo 15, y él decía, ha llegado el momento, el reino de Dios ya está cerca. Así comenzaba su predicación. Cambien su manera de pensar y de vivir, crean en la buena noticia. Jesucristo se paró y les dijo, todos ustedes pecadores se van al infierno. ¿Les dijo así? No. ¿Cuáles son los elementos que él dice allí? Ha llegado el momento, el reino de Dios está cerca porque Él era el rey. El reino de Dios se ha acercado por mí y a través de mí. ¿Qué más dijo? Lenguajes antiguos, Él dijo, arrepentíos y convertíos. Ellos lo entendían porque era su lengua en ese momento. Pero ahorita no es necesario decirlo así. No nos paremos en las plazas y digamos, arrepentíos y convertíos vosotros. No, nadie nos va a entender. Ni siquiera estamos en España, estamos en Chile. Digamos, cambien su manera de pensar y de vivir, nos van a entender. Y después, ¿qué dice? Crean en la buena noticia. Jesucristo prácticamente dijo 3 cosas que necesitas saber. Yo me imagino a Jesucristo en Parque Almagro, con una paloma publicitaria, un toldo azul, unas hermanas de vida eterna, y Jesucristo así. 3 cosas que necesitas saber. Número 1, el reino de Dios está cerca. Número 2, cambien su manera de pensar y de vivir. Me lo imagino con una sonrisa también. Crean en la buena noticia. Y cuando la gente, ¿cuál es esa buena noticia? Yo soy esa buena noticia. Yo soy el camino al Padre. Yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios, den un aplauso al Señor. Yo me imagino a Jesucristo predicando de esa manera. No, así que hay una buena noticia. Yo soy discípulo de Cristo. Eso no se lo cree ni usted mismo. Tiene que ir con entusiasmo, con autoridad, con gozo. ¿Cómo da usted la buena noticia? Por ejemplo, ¿quiénes son padres acá de futuras quinceañeras? Levanten su mano. Alguna. Yo me imagino a las mamás, no a los papás, porque los papás son los que pagan todo. Pero yo me imagino a las mamás invitando a sus amigas, a la familia. ¿Usted se imagina una mamá invitando a los 15 años de su hija? ¿Cómo se imagina la mamá? Sonriendo feliz, así, ay, te invito a mis 15 años. El papá por allá llorando por toda la plata que gastó, pidió unos créditos, un montón de cosas. Pero ¿cómo está la mamá? Feliz. ¿Y la quinceañera? Porque se hace un acto, casi una ceremonia allí, donde esa niña se ha convertido en mujer, ¿verdad? Y está la doncella allí con un flamante vestido y el papá se arrodilla, le pone unas zapatillas de cristal. A mí me da nervios ya todo eso. Victoria tiene 9 años, mi hija. Victoria tiene 9 años. Ya yo estoy pensando en eso. Yo no sé si los voy a invitar a ustedes
¿Con tristeza o con alegría? Pero cuando uno invita a una fiesta, ¿cómo invita? Con alegría. Ahora, si usted me invita, tú sabes que voy a tener unos cumpleaños. Confirma a ver si va. ¿Qué van a decir los invitados? No, mejor no voy porque ese señor está amargado. Cuando uno invita a una fiesta, a un banquete, a una fiesta de celebración, lo hace con alegría. Nosotros debemos salir como hijos de Dios a anunciar la buena noticia. ¿Con qué? Con alegría. Y Jesucristo dijo 3 cosas que necesitas saber. Nosotros tenemos este tratado. Es una literatura impresa, un flyer, un volante, como usted lo quiera llamar, que dice 5 cosas que necesitas saber. Y la primera que dice es: Dios existe y te ama. Y para el desafío, ya se los voy a decir en unos instantes, tenemos paquetitos de estos tratados o volantes, paquetitos con 10. Y la idea es que usted pueda entregárselo a la persona. Y por lo menos que le pueda decir con una sonrisa: Dios existe y te ama. Léelo cuando pueda. Pero se le entrega con una sonrisa, no se lo va a entregar amargado. Toma, te vas al infierno, hijo de Lucifer. No, no lo hagas así. Yo conozco mucha gente que invita así: si no te arrepientes, te vas al infierno, hermano. ¿Cómo vamos a anunciar? Yo creo que Cristo nos verá y dirá: pobre hijo mío, ahuyentando mis ovejas. No seamos ahuyentadores. Invitemos, pregonemos la buena noticia como debe ser. La palabra en Juan 3:16, volvemos a leerlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama al mundo. Y por eso entregó a su Hijo. Lo que movió al Señor a entregar a su Hijo es el amor por nosotros. Y Jesucristo murió por nosotros. Y Dios establece que Él da vida eterna al que crea en el sacrificio del Hijo. Eso lo sabemos nosotros. Y si Dios ama al mundo, es necesario que el mundo, los habitantes de esta tierra, sepan que Dios es amor. Tenemos que decirle a la gente. ¿Y por qué pusimos en nuestro volante que Dios existe? Porque Dios nos envió una tierra que no creen que Dios existe. Y es necesario decirle: Dios existe. Y prueba de eso es que yo te estoy diciendo de parte de Él que Él te ama. Y vamos a hablar de otras estrategias, de otros programas que hacemos actualmente en Vida Eterna para decirle a la gente que Dios existe y te ama. Versículo 17, que está también en nuestro tratado, es el punto número 2. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Nos encanta hablar de la condenación. Nosotros sabemos, y la gente en el fondo de su corazón, ellos saben que están haciendo mal. Él se ha revelado por su creación. La creación habla de Dios. Y la gente separada de Dios saben que necesitan a Dios. Nosotros debemos anunciar la buena noticia a ese Dios de amor. Miren lo que dice 2 de Pedro 3:19. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Otra versión dice que nadie se pierda. Quiere que todos se arrepientan. Dios no quiere que nadie se pierda, que nadie sea destruido. Y sabemos dónde va a ser destruido. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Seamos pregoneros, atalayas, anunciadores de ese Dios que nos salvó. Tenemos herramientas, tenemos estrategias que son simples. La iglesia ha invertido en esto para que usted se lo lleve. ¿Te imaginas en una plaza entregando tratados? Te puedes ver allí
Hay muchas formas de anunciar el Evangelio. Te doy algunos lugares donde puedes entregar tratados. Puedes entregar tratados a los familiares. ¿Quiénes tienen familiares que aún no han creído en Cristo? Levanten su mano. Hay un buen grupo, como un 70%. Yo te invito a que tú puedas visitar a tus familiares si puedes. Muévete hacia ellos. Así sea por un mensaje, una llamada. Y dile, es necesario que tú sepas estas 5 cosas. Dile, el Señor existe y te ama. El Señor no envió a su Hijo para condenarte. El Señor quiere darte un regalo de vida eterna. El Señor quiere que tú seas su hijo o su hija. El Señor quiere que tú disfrutes de la vida eterna. Eso dice nuestro volante. Puedes ir a los vecinos. Y si no conoces los vecinos, haz algo que hizo mi papá. Mi papá no es un hombre de muchas palabras. Algunos de los que están acá conocieron a mi papá. Le decían Don Hernán. Me llamo igual que él. Una persona muy callada. Pero él tenía unas metas que para algunos eran muy sencillas, pero para él era un gran reto, incluso por su edad. Él vivió a 3 cuadras de acá, 3, 4 cuadras de acá. Y en una oportunidad nos dijo: hijos, cumplí toda la torre en la que yo vivía, por debajo le metí tratados. Iba piso 1, piso 2, piso 3 y a todo, hasta el 20. Y duró tiempo en eso. Subía en las escaleras y metía. Y sabe que tenemos testimonios de eso. Personas que están acá que nos dijeron: yo recibí un papelito y ese papelito me decía: léeme, léeme. De verdad. Ojalá podamos grabar ese testimonio. Y esa persona dijo que en su peor momento, en momentos de angustia, de necesidad, leyó el papelito. Era un papelito impreso. ¿Pero qué tenía impresa? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios transforma, da vida, porque es la palabra de Dios. Por eso es necesario predicar el Evangelio, mis hermanos. Un dicho de hombre, un proverbio de hombre puede cambiar en algunas oportunidades, algunas cosas de tu vida. Pero la palabra de Dios te transforma, te da vida eterna, te da un cambio de mente, un cambio de acción. Después se mudó mi papá hacia San Isidro y me dijo: voy por otra torre. Dios lo movió y dijo: bueno. Pero quedó a mitad y nos dijo desde Venezuela: cuando regrese, termino la torre, porque tengo anotado dónde quedé. Quizás no es la mejor estrategia. Quizás usted puede decir: pero tan sencillo. Dios utiliza lo sencillo. Nos dice a nosotros como iglesia: quiero meterle tratados a mi torre. Y son como 500, les damos los 500. Invertimos en eso. No hay problema, iglesia, invertimos, hacemos el esfuerzo. Pero antes de introducirlo, ore al Señor, clame al Señor, ayune. Que esos papeles que contienen la palabra sean leídos en un momento oportuno. Si usted dice: yo no puedo hablar, no importa, no hable, entregue, pero muestre una sonrisa. Haga así. Y cuando le pregunten, porque como usted no habla, usted entrega. Pero usted ha orado para que ese tratado hable por usted. A los compañeros de trabajo, entréguele tratado. A su jefe, ore. Pastores, que ese es un ogro, no importa. Ese ogro Dios lo puede transformar. Pastor, es cristiano, pero es peor. Entréguele un tratado. Está pasando por una necesidad, entréguele un tratado. Cuento otro testimonio súper corto. Mi abuela, la mamá de mi papá, ella sufrió de muchas enfermedades. Fue operada más de 15 veces.
Y al principio, en las primeras 2 o 3 operaciones, batallaba con Dios, peleaba con Dios. Decía, Señor, pero otra vez, Señor. Y eran malas praxis, y era peor, salía mal, y a volverlo a operar, incluso hasta quedó hasta ciega por malas operaciones. Y ella me decía, negro, no sé por qué me decía negro, pero negro, dame tratados. Y yo le daba tratados. Y así ciega y todo, buscaba los tratados en la cartera. Yo no sé cómo hacen las mujeres, pero encuentran todo. Y entregaba tratados a los médicos, a las enfermeras, a los porteros, a los que barrían, a todos. Y siempre le decía, Dios te bendiga. Léelo porque ahí vi que pasó por más de 15 operaciones. Alguno de ellos leyó la palabra. Y alguno de ellos en el momento oportuno, Dios le habló a través de su palabra. No pierdas ninguna oportunidad, iglesia. Si no puedes hablar, aunque puedes, y la palabra dice, abre tu boca que yo la llenaré. Pero si tú no puedes abrir la boca, entrega tratados. Es una estrategia sencilla, pero poderosa. Puedes entregarla a los clientes. Convierte a tus clientes, si tienes una empresa, más que tener flyers de algunas marcas, pon los flyers de Cristo. Ponlos de primero. Porque si los pones de último, te estás avergonzando del Señor. Y el que se avergüenza acá en la tierra, el Padre también se avergonzará de ellos. Si eres vendedor, si eres mecánico, si eres albañil, lo que sea, entrega tu tarjeta y entrega un flyer. Yo soy albañil, soy constructor, pero soy un hijo de Dios. Que nuestra identidad siempre nos acompañe. No nos avergoncemos de lo que somos. Desafío de la semana, iglesia. Entrega 10 tratados a personas que conozcas preferiblemente. Y dile, Dios existe y te ama. Póngase de pie, iglesia, por favor. Vamos a orar al Señor y dile, Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque aunque conocemos la gran comisión, en muchas oportunidades no la hemos practicado. Y tu primer mandato es ir, vayan. Ayúdanos a movernos, Señor. Danos la valentía, Señor. Permite que podamos movernos en nuestros círculos, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en el vecindario. Señor, cualquiera que sea nuestro círculo de influencia, que nosotros podamos pararnos con valor, hombres y mujeres, Señor, y decir, Dios existe y te ama. Que utilicemos, Señor, nuestras redes sociales, nuestros dispositivos, Padre, para hablar. Si no nos movemos por voluntad propia, muévenos. Muévenos, Señor. Que podamos ir a aquellas personas que necesitan de ti. Señor, tú nos has dejado una gran comisión. Y tú dijiste, toda autoridad se me ha dado. Y con esa autoridad tú nos has enviado. Por eso, Dios, oro por mis hermanos, por hombres y mujeres, aquellos que van a recibir tratados. Levante su mano allí donde está. Levante su mano. Yo voy a orar por ustedes. Señor, mira las manos levantadas, Padre. Yo oro para que tu autoridad, así, Señor, como tú dijiste, toda autoridad se me es dada. Por tanto, vayan y hagan discípulos, Señor. Mira, Dios, las manos levantadas. Dales de tu autoridad y de tu poder, pero también de tu gracia. Que en esta semana ellos puedan entregar tu palabra y puedan decirles a las personas que Dios existe y les ama. Señor, acompáñalos en el nombre de Jesús. Dales valentía, entusiasmo de tu gozo y que ellos puedan tener una cosecha de esta evangelización. Ahora hablo con aquellos que aún no conocen al Señor, que se están enterando que hay un Dios, que Dios desea salvarlos, que Dios les ama, que Dios existe. Si es primera vez que vienes a una iglesia
Si es primera vez que escuchas este mensaje, Dios te ama, Dios existe, Dios envió a su Hijo, amor. Señor, reconozco que soy pecador o pecadora. Perdona mis pecados, límpiame con la sangre de Jesucristo. Dame el regalo de la vida eterna. Séllame con tu Espíritu Santo. Que cuando tú vengas, me vaya contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quién hizo esa oración por primera vez? Levante su mano, por favor. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos contentos porque la palabra dice que cuando un pecador se arrepiente, los ángeles hacen fiesta. Hay una fiesta en el cielo y le hemos causado unos polerones, Iglesia Vida Eterna. A las personas que levantaron su mano, en la parte de atrás hay una persona con unos polerones que dicen conexiones. Ellos les van a entregar una tarjetita y la van a escanear y van a buscar grupos de conexión. Ahí les van a ayudar a orientar en los primeros pasos. A los